estamos, Estela, mucho gusto, qué elegancia. Cargadas no, ¿eh? Mire, padre, nos han dicho que muchas personas creen que la masonería es una institución benéfica y tolerante, que hay que ayudarlos, que hay que confraternizarse con ellos, colaborar. ¿Usted qué nos dice? Y tantas veces nos han hecho estas preguntas y las seguiremos oyendo. Gracias a Dios la Iglesia tiene las ideas clarísimas en este tema. No es una sociedad benéfica, aunque de vez en cuando algunos miembros hagan beneficencia como parte de la cobertura externa, ¿verdad? La masonería es una organización muy secreta, muy estructurada y muy difícil, digamos, de conocer por dentro. Los sacerdotes, desde que fue fundada la masonería en el 1717, o por lo menos sus constituciones, que se las dio un pastor presbiteriano inglés, Anderson, la masonería ha tenido muchos miembros que en el momento de morir se han arrepentido de haberse metido en los tenebrosos manejos que tiene esa organización y han vuelto a la fe original cristiana, se han confesado, se han arrepentido, han entregado sus libros, han pedido perdón. Y esto viene ocurriendo desde hace 3 siglos. De modo que en la Iglesia hemos tenido la ocasión de ir conociendo desde dentro, profundamente desde dentro, a esta organización, que por supuesto ha habido momentos en que incluso ha recorrido en la historia al asesinato de aquellos miembros que pensaban que estaban revelando, contando cosas que querían mantenerlas secretas. Y es muy bueno saber que existe. En este momento, además, tiene un auge especialmente grande en algunos países. En Francia está muy organizada, en Bélgica y en Holanda sumamente organizada. Realmente los masones en esos países controlan la vida económica y política desde hace mucho tiempo. Uno de los grandes maestres de Francia, Mitterrand, el hermano del que fue primer ministro de Francia, presidente de Francia, decía que ellos eran los responsables de todas las leyes laicistas que habían salido en Francia desde la Revolución Francesa. El divorcio, el aborto, lo que uno quiera, ¿no? Se sentían además orgullosísimos de estar fabricando una sociedad totalmente distinta de la sociedad cristiana. En Inglaterra están muy organizados, aunque tienen una tradición diferente. La masonería inglesa es distinta de la masonería francesa. Tienen una cabeza visible, que es el príncipe de Edimburgo, y siempre han tenido algún personaje así que da la cara, pero no es el principal. ¿Qué es la masonería? Es una organización secreta. ¿Qué fines persigue? Hasta donde ha podido averiguar la Iglesia Católica a través de la defección de muchos masones a lo largo de la historia, yo mismo he tenido que atender en caso de muerte a varios, o sea que hablo con conocimiento de causa. La Iglesia, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, el Papa León XIII, en una famosa encíclica titulada Humanum Genus, el género humano, que así empieza con esas palabras, el documento, se refirió estrictamente a los masones, que en Francia los llaman francmasones en muchos lugares. Este documento es muy antiguo, es de 1884, pero trae algo que hasta el día de hoy sigue siendo verdad. Y dice así el Papa León XIII: los masones tienen el propósito de destruir por completo toda la disciplina religiosa y social nacida de las instituciones cristianas y de sustituirla por otra nueva, formada según sus ideas, cuyos principios y leyes fundamentales están tomadas del naturalismo. Bueno, esto que es así muy formal, ¿qué significa? Que no aceptan de ninguna manera que existe un Dios que le hable al hombre y le da leyes, mandamientos y preceptos. Para la masonería esa es la máxima humillación, el insulto supremo que se le puede hacer al ser humano, porque ellos, como seres racionales, se dirigen por las solas luces de su razón y según las leyes de esta naturaleza material en la que vivimos. No necesita el hombre de Dios, y si existe algo, es un gran arquitecto del universo que ha diseñado esto y luego se borró. No existe, no habla, no se le habla, no es digno de amor, no es digno de odio, simplemente es una especie de inteligencia impersonal que ha creado el universo. Hasta ahí llegan los que llegan. Los franceses, que en eso son más lógicos y han ido a fondo, los francmasones franceses, dicen que hay que ser ateo. O sea, no se puede estar hablando de una especie de cuasi dios como hablan los masones de origen anglosajón.
A lo largo de la historia ha habido épocas en las que el enfrentamiento contra la Iglesia Católica ha sido muy abierto, muy violento, ¿verdad?, que ha llegado a la violencia física. A principios del siglo XX, los presidentes masones de Francia trataron de eliminar la institución de la Iglesia Católica como tal. Trataron de matar de hambre al clero con todo tipo de imposiciones arbitrarias, confiscar todos los edificios, colegios, universidades, expulsar a los que no estuvieran dispuestos a renunciar a su fe. De hecho, gran cantidad del clero francés luego evangelizó a Inglaterra y otros lugares porque fueron expulsados de Francia. Fueron épocas muy duras. El primer papa santo grande del siglo XX, que fue San Pío X, tuvo que sufrir mucho por las persecuciones de la masonería en Portugal, en España, en Francia, los carbonarios italianos, la masonería belga, la holandesa. Es una institución que desde el punto de vista cristiano no tenemos la menor duda. Su objetivo fundamental es eliminar a Cristo y al cristianismo, ¿no? Y eso sí, como organización son muy pintorescos. Miren, esta es una foto de la revista francesa L'Express. Y ahí pueden verlo vestido con sus simbolismos de gala a Patrick Kessel, que fue el gran maître, el gran maestro del Oriente francés, ¿verdad?, que es una organización muy pagada de sí misma. Mostré la foto de Patrick Kessel porque este mismo señor tuvo hace pocos años un escándalo inmenso que llegó a los tribunales franceses, porque dentro de la estructura de la masonería existe un gran maestre, que es elegido por un consejo del grado 33, que son 33 sujetos que están en la cúpula, digamos, de la organización masónica. Todos secretos, ¿verdad? No trata de que no se sepa quiénes son ellos. Y luego tienen una asamblea que se reúne una vez por año, que van eligiendo, decidiendo sus cuestiones internas, y el consejo elige al gran maestre cada tanto. Bueno, a Patrick Kessel algunos de los 33 no lo querían, lo trataron de expulsar, él habló de que había robos, se empezaron a acusar mutuamente de corrupción, fraude, sobornos y todo tipo de corruptelas, y llegaron a los tribunales y se volvieron a las reír de Francia durante una temporada. O sea que entre ellos también se cocinan habas, ¿verdad? La Iglesia se ha pronunciado siempre, fuerte y firmemente al respecto. Y aunque de vez en cuando hay personas que dicen que un cristiano puede ser masón, y todos los masones siempre dicen que no tienen ningún problema en admitir a cristianos, la verdad es que la Iglesia ha dicho las cosas con claridad y a mí me gustaría decirlas. Son incompatibles. En el Código de Derecho Canónico anterior al que está vigente, se castigaba con excomunión al católico que se hiciese miembro de la masonería. En el nuevo Código de Derecho Canónico no se nombra expresamente a la masonería, sino a todos aquellos que se hacen miembros de algún tipo de secta o de organización que tenga principios anticristianos, ¿verdad? Están todos, o sea, sigue vigente, pero como no se nombraba expresamente a la masonería en el nuevo código, hubo dudas y se pensó que tal vez había pasado ya el momento del enfrentamiento y estábamos en una época de mayor comprensión mutua. Es bueno saber que la masonería no ha cambiado en absoluto, y la Iglesia Católica tampoco ha cambiado. O sea, si ninguno de los dos ha cambiado, la situación sigue siendo la misma. Ellos siguen tratando de destruir el cristianismo y el cristianismo seguirá diciéndoles las verdades, ¿no?, que están tratando de adorar al hombre en lugar de adorar a Dios. Y esto lo trataré de explicar más largamente después de la pausa, si les parece, con documentos en la mano. Sí, padre, cómo no. Un momentito, por favor. Estamos continuando. Bueno, padre, cuéntenos un poco cuáles son los documentos o las palabras de los papas que se han referido al respecto. Sí, a la masonería, ¿verdad? Sí. A esta organización. Por cierto, tengo bastante documentación, no la puedo usar toda en este breve blog, pero entre otras cosas conservo un artículo de La Nación de Buenos Aires, incluida la foto del gran maestre del Gran Oriente francés, Roger Leray,
cuando visitó y se dejó a Buenos Aires y se dejó entrevistar. Y entre las varias cosas que le preguntaron, una de ellas fueron cuáles eran las relaciones de la masonería con los católicos. Miren la respuesta que dio. Era en ese momento el gran maestre masón del Gran Oriente francés. Y dijo así: las actuales relaciones con la Iglesia son ambiguas. Y luego el periodista dice: Leré sostuvo que los papas Juan XXIII y Pablo VI mantuvieron una actitud de cierta tolerancia, lo cual no es verdad. Pero desde la asunción de Juan Pablo II, la hostilidad de la Iglesia contra la masonería se endureció. ¿No? Pablo VI, no que fue ni más ni menos tolerante, fue simplemente tan coherente como han sido todos los papas en su juicio sobre esta organización. Lo que sí pidió a los obispos de todo el mundo que hablaran con los masones de sus respectivos países para ver si había habido algún tipo de cambio o no. Eso sí fue un pedido de Pablo VI. Los que mejor trabajaron, haciendo honor a su prestigio cultural, fueron los alemanes. Sistemáticos, los obispos alemanes durante 6 años se reunieron con los masones alemanes para ver cómo venían las cosas. Y produjeron un documento muy importante, que luego se publicó en el Observatorio Romano, en el Diario del Vaticano, en el que decían haber identificado como 3 posturas dentro de la masonería alemana. Una de absoluta hostilidad hacia el catolicismo, otra de una indiferencia, que no les interesaba para nada el cristianismo, y otros que buscaban un diálogo por motivos puramente, digamos, oportunistas, pero buscaban un diálogo, una especie de aparente convivencia con el catolicismo. Y después de estudiar a esas como 3 corrientes, llegaron a la conclusión de que las 3 eran incompatibles con el estilo de vida cristiano. O sea que Pablo VI no se puede decir que como que aflojó las cosas. No las aflojó. El hecho es que como en el nuevo Código de Derecho Canónico no se menciona expresamente a la masonería, hubo obispos que preguntaron, esa es una práctica que existe en la Iglesia y que es bueno que la conozcamos. El Vaticano es un pequeño estado, muy organizado, con muy poca gente, unas 1000 personas, pero que trabajan para atender todos los asuntos que ocupan a los 1.000 millones de católicos que hay en el mundo, y además a las relaciones diplomáticas con todas las naciones del mundo con las que tiene relaciones diplomáticas el Vaticano. Es un grupo de gente abnegada, muy trabajadora, y van llevando continuamente preguntas a los diversos dicasterios, que son los ministerios. Y se preguntó a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que presidía el cardenal Ratzinger, una pregunta que le plantearon varios obispos. Como no se menciona la masonería en el nuevo Código de Derecho Canónico, ¿qué se debe pensar al respecto? Y miren la respuesta, que ya es antigua, pero totalmente vigente, de noviembre de 1983, firmado por el cardenal Ratzinger con aprobación del Papa, que dice así: se ha solicitado que se altere el juicio de la Iglesia sobre la masonería por el hecho de que en el nuevo Código de Derecho Canónico, que es el libro de leyes, ¿no?, de la Iglesia, no se hace mención explícita de la masonería como se hacía en el código anterior. Esta congregación juzga a bien responder que tal circunstancia sea debido a un criterio redaccional seguido también para las otras asociaciones igualmente no mencionadas, por el hecho de estar incluidas en categorías más amplias. O sea, simplemente se dijo que es incompatible con la vida cristiana pertenecer a cualquier tipo de organización que rechaza a Cristo, ¿verdad? Se mantiene, por tanto, inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión. O sea, más claro ni el agua. No les compete a las autoridades eclesiásticas locales, es decir, a los obispos del lugar, pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de lo que acaba de ser establecido. El sumo pontífice Juan Pablo II, en el curso de la audiencia concedida al cardenal prefecto, ha aprobado la presente declaración, etc. De modo que la postura de la Iglesia es tajante, es firme, es clara. Y dice, pero ¿por qué este enfrentamiento tan grande? ¿Cómo es posible que un católico que se hace del grado 1,
porque tienen nombres simbólicos, ¿verdad? Se llaman albañil, cosas por el estilo, en los primeros grados masónicos, porque su mitología dice que se remontan, cosa que es falsa, ¿no? Es mentira, se remontan a la construcción del templo de Salomón, allá en el siglo X a.C., y que desde entonces formaron una especie de logia. La verdad es que esta gente lo que toma como un insulto grande para la humanidad es que Jesucristo haya dicho que, por ejemplo, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y que por lo tanto el matrimonio religioso permanece para siempre. Ellos dicen que el ser humano puede deshacer y deshacer todo, cualquier tipo de contrato, que el matrimonio no es más que un contrato entre tantos y el Estado tiene poder de declararlo disuelto a gusto. Y en materia de religión, que ninguna religión tiene ningún derecho en la sociedad realmente, y porque la religión en el fondo es dañina para la raza humana. Lo único que sería bueno es la masonería, que es una especie de antirreligión. Son gente que habla mucho de la tolerancia, son, digamos, los profetas de la tolerancia en la época moderna, y sin embargo son la gente más sectaria e intolerante que existe en la sociedad. Por supuesto, a Cristo y a los cristianos los rechazan con ferocidad. En eso siguen a uno de sus primeros miembros, a Voltaire, que juró que nunca escribiría ni el nombre de la Iglesia Católica, ni el de Cristo con su pluma, que cada vez que no tuviera más remedio que mencionarlos, escribiría el infame o la infame. Y decía que lo que había que hacer era écraser la infame, decía. Había que borrar al infame, que es Cristo, y a la infame, que es la Iglesia. Una expresión de odio, prácticamente. Pero un odio total, ¿no? Y Voltaire es el gran ídolo de los masones, ¿no? Su gran intelectual. Tienen odio a todo lo que es Cristo, es así de sencillo. Y tienen un enorme apetito de poder político y económico, ¿no? Ahí está todo. Y les gusta operar en tinieblas, en secreto, ¿no? No les gustan las cosas claras, la luz, las leyes de la nación. Esas cosas no les gustan. En todo caso, manipular las leyes para que los beneficie, ¿no? Esa es la masonería. Bueno, padre, le agradecemos mucho su respuesta. Hasta el próximo encuentro, padre. Hasta luego.